Saludos a todos los amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, en específico en este canal de Noticias RTZ. Este es un video que hago como una segunda parte del tema que hablé hace unos viernes atrás de la apostasía en la iglesia. Yo no sé si usted ha buscado información sobre qué es la apostasía en la iglesia en estos últimos tiempos, qué significa la apostasía, cuánto afecta tu crecimiento espiritual la apostasía cuando tú estás en una iglesia donde se practica y qué se puede hacer. Pues mire, hoy yo traigo un video de un reconocido pastor que nos habla sobre la apostasía, no solamente en las iglesias de Puerto Rico, en las iglesias del mundo entero. Esto es un tema bien importante porque la gente confunde lo que es el mundo, o sea, el sistema fuera de la iglesia y lo que es la iglesia. Primero, que a la iglesia usted no va a divertirse. Las iglesias no son centros de diversión. Las iglesias no son centros de payasadas y de actos artísticos graciosos de parte de un pastor o una pastora. La iglesia es una casa donde se va a adorar, se va a aprender y usted entra en una espiritualidad que usted siente algo raro y algo extraño dentro de su cuerpo, dentro de su espíritu. Porque allí se supone que usted separe el espíritu de la carne. Gálatas te lo dice bien claro. Léete Gálatas 5 sobre lo que habla de los frutos del espíritu y de lo que habla de los frutos de la carne. Léaselo, usted conoce la Biblia. Pero yo quiero traer este tema porque me está preocupando, por lo menos en mi país, de ver tanta jocosidad en las iglesias e incluso hasta amargura, porque hay gente que llega a la iglesia y llega con una cara que no te saluda a ti, ni saluda al otro, ni saluda a la otra. Saluda a su grupito, a sus escogidos. Y entonces están en todo el culto con amargura y con una cara de aleluya, pero con una cara de amargura. Y yo creo que la iglesia tiene que ser un ente de cambio, pero de cambio en tu actitud y en tu carácter. No sé si tú lo entiendes. Y yo no sé si tú estás yendo a la iglesia a entender eso o tú estás yendo a la iglesia pro forma y por aparentar y por presumir. Porque hay gente que es así. Déjame ir a la iglesia para que vean que yo soy cristiano, pero cuando salgo de la iglesia hago toda la maldad del mundo. Sí, gente, así hay gente en las iglesias que van a las iglesias y son los más santos y los más que alaban y los más que danzan y todo dentro de la iglesia. Pero una vez salen de la iglesia, se quitan el manto de espiritualidad y lo dejan allí en la iglesia. No se lo llevan con ellos. Lo estoy viendo en varias iglesias que he visitado. Entonces, no conforme con eso, las iglesias se están preocupando por darle un gran entretenimiento a la gente que vaya allí. Muchas pantallas bien grandes de 60 pulgadas en todos lados, muchas sillas súper acoginadas, que eso está bien para uno estar cómodo, mucho aire súper frío allí para que usted se sienta bien. La cocina a todo lo que da, con los olores que entran adentro de la iglesia, que usted está más concentrado en el pollo guisado que en la palabra que está hablando el pastor. Entonces los niños le dan la clase bíblica temprano en la mañana. Después, váyanse ahí a jugar con la tableta o con el celular. El culto es para adultos, lo que es un error completamente. Yo le estoy hablando esto porque usted lo está viendo en la iglesia. Si usted está yendo a la iglesia a divertirse, a buscar reírse ese día, a buscar jocosidad en la iglesia, usted está mal. Usted está mal. Yo voy a la iglesia no a reírme. Yo he ido momentos a la iglesia donde tengo unas ganas de llorar y tengo unos deseos inquebrantables de que el pastor o la pastora me pongan la mano y oren por mí. Porque eso es otra cosa. Cualquier hermano que ya se siente con una unción en la iglesia se cree que puede orar por ti. Cuando en la iglesia hay unos protocolos. O es el pastor o es una persona que el pastor ha ungido
y lo tiene como una persona que puede orar por ti. Ah, no, pero usted va a una iglesia y allí cualquier hermano ya quiere orar por ti. ¿Por qué? Porque son soñadores. Lo que les gusta es saber de un milagro. Saber que gracias a esa persona se hizo un milagro en la otra persona por la que oró. Y eso está bien, no hay ningún problema. Pero usted tiene que pensar que cuando usted va a la iglesia, hay gente que está igual de cargada como usted. En la iglesia se va a aprender, se va a capturar la palabra, lo que se diga en el mensaje durante esa mañana, sea el pastor, sea un invitado, sea quien sea. Pero hay gente que se ha equivocado con las cosas en la iglesia. Se creen los más o las más espirituales de toda la congregación y ya tú eres menos. O sea, porque cuando ellos vienen a ponerte la mano, ay, dejen ponerte la mano que tú tienes, porque rápido también pronostican y profetizan. Yo vi una señora que en una iglesia que visité por allá por Guayama, a ponerme la mano encima. Cuando yo busqué la historia de la señora, una señora espiritista. Entonces viene a profetizar, ay, tú vas a triunfar en la vida, tú vas a tener esto. Claro, porque lo está viendo en mis redes sociales. Pero hay que tener cuidado en las iglesias. En las iglesias, cuando hay una alabanza movida, usted no baila como en el mundo. Usted no baila cuando está bailando merengue o salsa en un salón de baile. Usted no puede bailar así en la iglesia. No confundan. No confundan. Entonces, si usted a la pastora o al pastor le va a reír cuanta gracia y cuanto chiste hace, usted se desconecta y se desconcentra de la palabra y el mensaje y la línea que llevaba el pastor o la pastora. Sí, o sea, confundimos. Se creen que por reír o por aplaudir, ¡ah, qué chulería, pastor, pastor! ¡Te me hace reír! Se creen que ya están salvos. No, no confunda, amigo y amiga. No confunda. Y este video que te voy a llevar ahora, estúdialo y analízalo bien sobre lo que es la apostasía en las iglesias, aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Y ya mismito vengo a seguir con el tema. Lo que estamos viendo hoy en las redes sociales es alarmante, porque es evidente que este mundo no aguanta más y que el Señor está a las puertas, y una de esas señales que más lo evidencian es la apostasía que estamos viendo en medio de la iglesia hoy en día y de la cual la Biblia profetizó. En este video te quiero mostrar 3 fenómenos que estamos viendo hoy en día en la iglesia que comprueban que la apostasía está tomando control de muchos lugares y que por eso es posible que seamos la generación que vea las profecías del fin siendo cumplidas. Este video estará sumamente interesante y oro al Señor para que abra los ojos de muchas personas para poder ver la realidad que estamos viendo hoy en día. Mi nombre es Asier Rodríguez y esto es Que Dice la Biblia. Ya comenzamos. Muy bien, primeramente necesitamos responder a la gran pregunta de qué es la apostasía en realidad, ya que se habla mucho de esta palabra en las redes sociales, pero casi nadie explica lo que significa. Para empezar, la apostasía no es el aumento de la maldad en el mundo, como muchos piensan, ni las leyes en contra de la Biblia, ni tampoco la promiscuidad de los impíos. Más bien, por definición propia, la apostasía es el divorcio de la verdad que una vez alguien conoció, o sea, el abandono de la verdad. Cuando alguien apostata de la fe, significa que ésta dejó de caminar por el camino correcto que una vez conoció y que se entregó a la maldad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se refirió en numerosas ocasiones a la idolatría de Israel como un pecado de apostasía, porque abandonaban al Dios verdadero para adorar a los ídolos paganos. Pero sucede que la Biblia profetiza que antes que sucediese la segunda venida de Cristo, vendría primero una gran apostasía a la iglesia en todo el mundo. Así dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cabe aclarar que en este pasaje Pablo no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida de Cristo, o la parusía, palabra griega que significa literalmente advenimiento, y dice que antes que Cristo regrese, vendría primero una gran apostasía a la iglesia, o sea, un peligroso
peligroso aumento de personas creyentes inicialmente que abandonarían la verdad que una vez conocieron para entonces entregarse al engaño. Y sabes que al mirar nuestro contexto es evidente que estamos viviendo ya esos días, y les quiero nombrar 3 fenómenos terribles que están pasando en la iglesia de hoy, que son resultado precisamente de esa apostasía. Pero antes te voy a pedir que me dejes ahora mismo un fuerte like a este video si estás de acuerdo con este mensaje. En primer lugar, es alarmante ver la cantidad de cantantes, predicadores, youtubers y gente que un día fueron de bendición para el pueblo de Dios, pero que ahora están abandonando la fe para entregarse al ateísmo, el gnosticismo, el catolicismo y aún a la misma promiscuidad. La realidad es que siempre ha habido aquellos que han abandonado el evangelio, como aquel Demas, por ejemplo, del cual Pablo dijo que lo había desamparado amando este mundo. Pero también es cierto que hemos visto un aumento de estos escándalos en estos últimos años. Seguramente usted se recuerde, por ejemplo, de aquel joven brasileño que cantaba desde niño al Señor y que se hizo muy famoso, pero que recientemente apostató de la fe, entregándose a la promiscuidad y a los pecados que Dios condena, eliminando su música cristiana y valores cristianos de las redes sociales y subiendo fotos estremecedoras. También tenemos el caso de hombres como por ejemplo aquel escritor de cierto libro que leí cuando era joven titulado Le dije adiós a las citas amorosas, un libro que por cierto trataba de la importancia de la pureza y que me bendijo mucho, pero recientemente ese hombre proclamó abandonar la fe y no creer más en Jesús. Y así como estos, hay numerosas otras personas que han abandonado la fe, incluso hasta youtubers que supuestamente eran cristianos, pero que ahora dicen haberse convertido a la religión tradicional para convertirse en rincones de apostasía y falsedad, ciegos, guías de ciegos que no solo apostataron de la verdadera fidelidad a Cristo, sino que engañan a muchos para apartarlos de la verdadera doctrina. Y sabe que lo más triste es que para ellos hay una gran condenación, porque dice la Biblia que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aclaro por si acaso que aquí no se habla de una persona que por ejemplo haya flaqueado en su fe o que por algún tiempo se haya alejado del Señor, sino que se refiere específicamente a gente que consciente y voluntariamente apostataron de la fe, renunciando a Cristo, y como resultado Dios permite que caigan en una mente reprobada, un juicio acerca del cual enseñé en un video, y lo que sucede es que ya la persona no siente remordimiento por su pecado, pues su mente está reprobada. En segundo lugar, otra evidencia de la apostasía que hay en medio de la iglesia hoy en día es el libertinaje que se está permitiendo desde los púlpitos cristianos, aceptando y complaciéndose con el pecado. Y por favor, preste atención a esto. Me llama la atención, de hecho, que en la Biblia se hace mucho énfasis en la santidad de Dios y la pureza en la cual deben vivir aquellos que le sirven. A los sacerdotes, por ejemplo, Dios mandó que llevasen en sus frentes un sello que decía en letras de oro: santidad a Jehová. El Salmo 93 dice que la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y todo esto demuestra lo celoso que es Dios con la santidad de su pueblo. Y ahí tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño, y dice la Biblia que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron. Pero la iglesia de hoy en día está tan alejada de la santidad que en muchos lugares han rebajado los límites de la pureza y el celo por la verdad, permitiendo que personas que viven en fornicación y adulterio ministren desde el púlpito, contratando también a músicos mundanos para que ministren en la iglesia. E incluso recientemente estalló la noticia de cierta denominación donde se aprobó que personas practicantes de aquel pecado que va en contra del diseño divino para el matrimonio pastoreen iglesias, lo cual ha provocado que evidentemente miles de cristianos fieles y celosos por la verdad abandonen dichas congregaciones para no ser partícipes. Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo, y la sal es encargada de preservar la verdad de ser corrompida, mientras que la luz se encarga de hacer brillar esa verdad en medio de un mundo perdido. Pero esas iglesias que se han dejado corromper por el pecado, siendo permisivos con la maldad, han dejado de ser sal y luz, por lo cual Cristo dijo que ya no sirve para más nada, sino solo para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero déjeme animarle
diciéndole que así como en el tiempo de Elías Dios se reservó un remanente fiel, así todavía quedan muy buenas congregaciones que se han mantenido fieles a la verdad, y gloria a Dios por eso. Pero mucha atención, porque estamos llegando al momento cumbre de este video, y es que hay un tercer fenómeno que está pasando dentro de la iglesia en general, porque no solo algunos han abandonado la fe verdadera, como también varias iglesias siendo permisivas con el pecado, sino que también dentro de ciertas iglesias se han levantado numerosas falsas doctrinas que combaten la verdad del evangelio. Y me refiero en particular a falsas doctrinas antiguas, como por ejemplo el judaísmo, que ha estado tomando auge otra vez, y otras, digamos que más nuevas, como aquellas de la prosperidad, los que niegan la Trinidad de Dios, y sobre todo el cristianismo progresivo, aquel mover tan peligroso que ya explicamos en un video pasado, que está tomando auge y que pone en duda la palabra de Dios y las doctrinas verdaderas. Tan solo basta con mirar las redes sociales para ver cuánto contenido chatarra hay hoy en día de personas que enseñan falsedades confundiendo al pueblo del Señor. Y déjenme advertirles que todo esto tiene su origen en los demonios, porque la Biblia profetizó que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy, doctrinas que combaten el fundamento de la fe, poniendo en duda, por ejemplo, la Trinidad de Dios, la certeza y la verdad de la Biblia, y todas aquellas doctrinas que son base del evangelio. Pero déjame decirle que todo esto nos deja dos enseñanzas poderosas. Primero, que el Señor está a las puertas, porque si ya estamos viendo la apostasía, entonces todo está listo para que el Señor vuelva. Y segundo, que debemos cuidarnos de no ser también nosotros engañados, porque la Biblia dice que los falsos cristos harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y también Jesús dijo en Mateo 24, hablando sobre el tiempo del fin: mirad que nadie os engañe. Y la razón por la cual lo dijo es porque él sabía que a medida que nos acercáramos al fin, Satanás realizaría un último embate para engañar a los cristianos. Pero déjame decirle que hay una manera para no ser engañado, y es la palabra de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe usted, por cierto, por qué yo nunca respondo a los enemigos de la verdadera doctrina que se dedican a difamar personas en las redes y a levantar polémica? Porque estoy convencido que los que son ovejas verdaderas de Dios y leen la palabra saben quién dice la verdad y quién es un charlatán. Spurgeon una vez dijo: lanza la palabra, que ella es como un león, ella se defiende sola. Y es por esto que usted y yo, estimado hermano, necesitamos leer la Biblia constantemente para no ser engañados. Así que te animo a que compartas este video ahora mismo con tus hermanos en la fe, para que ellos también sean advertidos de todo esto, y que por favor también, si este video te bendijo, por favor nos dejes un fuerte like para así mostrar tu apoyo. Un fuerte abrazo y Maranata, Cristo viene pronto. Bueno, ahí lo escuchó usted en la iglesia. De lo que se está preocupando muchos pastores y muchas pastoras, algunos, es de la diversión. Pero ahí lo escuchó usted. O sea, estamos falta de conocimiento de la palabra. Tenemos mucho conocimiento del mundo. Tenemos mucho conocimiento de la diversión, de la distracción. Y eso precisamente es lo que está invadiendo algunas iglesias. Personas que llegan para distraerte, para que tu proceso de crecimiento espiritual se detenga. Tu proceso espiritual no se puede detener. No importa si te sabes la Biblia de la A a la Z. No importa cuánto conozcas de la palabra. Tu crecimiento espiritual es constante. Pero a veces llegan unos instrumentos que utiliza el enemigo para detener ese crecimiento en mucha gente en la iglesia, y la gente no se da cuenta. Hablaba yo con un amigo que está teniendo problemas en su trabajo y que quiere hacer unas denuncias y esto y lo otro. O sea, quiere entrar en la contienda y en la discordia que hay dentro de su trabajo, en vez de orar y pedirle a Dios que se resuelva la contienda y la discordia dentro de su trabajo. Y es un muchacho cristiano. O sea, el enemigo, cuando tú estás fuera de la iglesia, te va a poner muchos obstáculos para que tú te desconectes de la paz
y la conexión, valga la redundancia, que tienes con Dios. Esa espiritualidad que tenías en tu corazón, en tu mente, el enemigo la va a atacar. El enemigo no ataca a la gente del mundo. El enemigo ataca a la gente que está buscando de la palabra, tratando de aprender de la palabra y que quiere llenarse de la palabra mediante la espiritualidad. El enemigo te va a atacar en la calle, pero tú tienes que ser más inteligente que el enemigo. El enemigo te está poniendo obstáculos y problemas en tu trabajo para que tú caigas y seas parte también del problema y de la contienda y de la discordia y del conflicto y del pleito. Cuando tú eres un ente de Dios que tienes que poner el orden allí y orar y confiar en el Señor. El Señor no va a arreglar el problema mediante la oración tuya en un día. Tú tienes que esperar en el Señor, aguantar en el Señor, soportar en el Señor. Y el problema se irá. El problema se resolverá. Porque el enemigo se va a cansar de tanto tú orar y perseverar y esperar en que Dios actúe en el área de tu trabajo. No sé si me estoy dando a entender. No sé si me estoy dando a entender. Pero volviendo al tema de la apostasía, la iglesia tiene que hacer algo y es ya. Y usted, como siervo que va a la iglesia que sea, usted tiene que también poner de su parte para que la iglesia sea un lugar santo, no un lugar de diversión. Las iglesias no es para irse a divertir. La iglesia no es para irte a distraer. La iglesia no es para ir a tú lucir la mejor ropa, el mejor peinado, los mejores zapatos, las mejores uñas. No, las iglesias no son para eso. Las iglesias es para ir a buscar amor y dar amor. No es para que llegues con amargura. Aunque tú no conozcas al hermano del lado o a la hermana del lado, salúdalos. ¿Por qué tú tienes que estar con esa cara que todo el mundo se da cuenta que tienes la cara de amargada o de amargado? Entonces te haces la más espiritual y el más espiritual diciendo aleluya, gloria a Dios, amén, amén. No, esos son palabras hipócritas que te salen de tu boca porque no las tienes en tu corazón, porque no has dejado que Dios entre a tu corazón para bregar y que lo llene de abundancia y que de esa abundancia salgan palabras bellas, hermosas y maravillosas de tu boca. Vamos a este video que les voy a presentar de un amigo personal, de un profesional, el doctor y pastor Jaime Galarza, para que usted oiga lo que habla de otro tema distinto que le voy a comentar cuando venga. Saludos y bendiciones. Te habla el pastor y doctor Jaime Galarza Sierra, psicoterapeuta pastoral clínico y terapista de bienestar integral. Hoy en mi cápsula de aliento de vida quiero hablarte del tiempo de espera. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para todo. ¿Sabías tú que hay tiempo para todo? Hay tiempo para estar de fiesta, hay tiempo para bailar, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para celebrar, hay tiempo para festejar, hay tiempo de reunirse, tiempo de estar en familia y también hay tiempo para el duelo, para la tristeza. Hay tiempo también para abstenerse de abrazar. Así es que hay tiempo para todo. Y yo te quiero invitar en esta hora a que tú aprendas a esperar en la espera que no desespera. ¿Cuánto tiempo llevas esperando el cumplimiento de alguna promesa de parte de Dios para tu vida? Dios usó un instrumento hace mucho tiempo para hablar a tu vida y darte una promesa. Y ha pasado el tiempo, los días, las semanas, los meses y los años y no has visto el cumplimiento. Te pregunto, ¿te has cansado de esperar? ¿Estás cansada de esperar? Pues hoy te invito a que esperes. En la espera
que no desespera y actives la esperanza. Fíjate que la Escritura Sagrada dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, el tercero. Pero la esperanza es importante. Aprender a esperar el tiempo justo, el tiempo correcto, el tiempo preciso, ni antes ni después. Dios siempre obra a tiempo, no en destiempo, pero Él nos pide esperar. Esa es una de las maneras de Él responder peticiones. A veces dice que sí, a veces dice que no, y a veces guarda silencio. Y cuando guarda silencio, lo que te está diciendo es, espera, espera. Hay una canción que dice, espera un poco, un poquito más. ¿Sabes algo? Los que dirigen estrategias militares enseñan que cuando el ejército va a la guerra, tiene que aprender a esperar la orden del que esté al frente dirigiendo. Yo he visto escenas de televisión, de programas de películas, de series, donde hay eventos, escenas de guerra, y el que está dirigiendo le grita a sus soldados, esperen, 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 ahora. Y cuando da el grito de guerra, ahí actúa el ejército. Saber esperar el tiempo justo y preciso es de bendición. ¿Que te cansaste de esperar? ¿Que te crees que Dios es como los seres humanos, que promete y no cumple? Pues no. Es que todo en el tiempo del Señor es hermoso. Hay que aprender a esperar. Fíjate que el embarazo de un ser humano es 40 semanas. 40 semanas son 10 meses. No son 9. Es que se contaban antes como meses lunares, como los contaban los taínos, que eran los aborígenes que vivían en Boriquén. Pues cuando tú aprendes a esperar justo el tiempo adecuado y preciso, las cosas salen mejor. Y eso es lo que yo quiero invitarte hoy. Esta cápsula no sé si la estás viendo de mañana, de mediodía, de tarde, de noche o de madrugada. Sea cuando la estés viendo, hoy Dios te está diciendo, espera, porque todo en el tiempo del Señor es hermoso. Yo no quiero que te canses de esperar en esa promesa que Dios te hizo y tú crees que no te la va a cumplir. Ahora, si tú intervienes humanamente en algún asunto del que Dios te haya prometido, hoy tengo que decirte, Dios no cumple todo lo que promete. ¿Que cómo, doctor Galarza? Que Dios no cumple todo lo que promete. Porque hay promesas que están condicionadas a nuestra obediencia, a seguir instrucciones, a comportarnos adecuadamente. Hay promesas que no tienen ninguna condición, son incondicionales. Se han de cumplir porque se han de cumplir. Pero otras promesas sí tienen condiciones. Si hablaste algo fuera de tiempo, cuando Dios te dijo no hables, calla. Hay muchos episodios en la Biblia donde Jesús le decía a la gente, calla, no digas nada, no le cuentes a nadie. Entonces, el aprender a obedecer garantiza el cumplimiento. Y si aún ese fuera el caso, quiero decirte que este que está aquí ha tenido que aprender a no apegarse, a no aferrarse a promesas que Dios me ha hecho. Hasta en eso Él me ha jugado la broma de medir y de probar mi corazón para que yo me dé cuenta yo mismo. Si yo me aferro a las promesas, si yo me apego a la bendición. Qué difícil, ¿verdad? Sí. He tenido que vivirlo en carne propia y terminar diciéndole al Señor, me rindo, me entrego, aquí estoy, dono, ofrendo lo que tú quieras de mí, de lo que soy, de lo que sé hacer y de lo que tengo. Dios ha llenado mis manos muchas veces y me ha probado a ver si estoy dispuesto a dar de lo que Él me ha dado. Y yo he dado y después se me ha multiplicado. Pero otras veces no he dado. Y cuando no he dado, aún lo que tengo, me he quitado. ¿Te acuerdas la parábola de los talentos?
que aquel escondió el talento y se le quitó por no saberlo trabajar adecuadamente. Ya me encuentro en un momento de mi vida, en una etapa, en un proceso donde ahora lo que el Señor me pide, yo lo hago. Me ha costado trabajo aprenderlo, porque depender de Dios y confiar en sus promesas a veces no es fácil, pero es lo mejor. Y Él cumplirá cuando tenga que cumplir. Sigo aprendiendo, porque soy una obra no terminada de Dios, porque estoy creciendo, porque maduro cada día y porque Él me sorprende. Ay, con sus bromas, porque Dios tiene sentido del humor y a veces nos juega bromas y se ríe de nosotros. ¿Ah? Yo lo he vivido, pero también he terminado riéndome de las bromas que Dios me ha hecho. Aprende a esperar. Te aseguro que será lo mejor para ti. Bendiciones. Esto es Bueno, Aliento ahí de lo escucharon a ustedes al doctor Pastor Jaime Galarza. Esperar en Dios nunca va a ser fácil. Si tú eres cristiano, tú estás yendo a la iglesia y tú lo que estás buscando es la felicidad, el amor de Dios, pues, y si sabes esperar, te va a llegar. Pero tú no puedes ir a la iglesia, orar, perseverar en momentos en que estás atravesando una crisis, una angustia, un problema, estás afligido, tienes aflicción en tu vida, porque Dios no te va a sacar de momento, porque te va a sacar, te vas y no vuelves. Dios no trabaja así. Dios sabe cómo trabaja con la promesa y con tu problema. No hay problema pequeño para Dios. El problema que tú ves como un edificio de alto, el problema que tú ves como una dificultad que en ningún momento vas a resolver, Dios lo va a resolver, pero tienes que confiárselo. No le hagas caso en la iglesia a cosas que te entretienen y te divierten. Hazle caso a la seriedad de la palabra, que es la que te va a ayudar a comprender y a entender cómo Dios trabaja en tu vida y cómo Dios trabaja en cada situación en particular. Yo lo he aprendido, el doctor Jaime Galarza lo ha aprendido, mucha gente lo ha aprendido, a esperar en el Señor. El Señor, tú puedes entender en tu mente humana que tarda, que su promesa tarda, pero Él sabe por qué lo está haciendo. Él sabe el momento preciso y exacto en que te va a resolver a ti el problema. No es mediante tu voluntad. Entonces, si de verdad tú no tienes esa espiritualidad dentro de ti, búscala, porque vuelvo y tengo que recalcarle la gente amargada que va a la iglesia. Si tú te levantaste de mal humor, si tú te levantaste con esas ganas de que quieres discutir con alguien o mirar mal a alguien, no vayas a la iglesia. Quédate en tu casa y ora en tu casa. Métete en ayuno, al otro día métete en ayuno con el Señor. Pero tú tienes que aprender a entender las cosas de Dios. Porque no porque tú vas a la iglesia, alabas, aplaudes, bailas de aquí para allá, ya tú eres la más cristiana o el más cristiano. No, estás equivocado. Esos son los cristianos que cuando salen de la iglesia, el enemigo los ataca. El enemigo tiene una inteligencia para amargarte el día y utiliza lo menos que tú te imaginas para amargarte y sacarte de ese proceso espiritual que acabas de salir de la iglesia. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir, pero yo sé que tú entiendes. Cuando tú entras a la iglesia, tú sales distinto y tienes que mantenerte distinto o distinta, porque lo que recibiste allí en la iglesia fue el pan de la enseñanza, fue el agua que no te da sed. Y vuelvo y te digo, puedes saber de la Biblia de la A a la Z, pero eso no te hace el más cristiano, el más salvo y el más que sabes de la palabra. Porque a la menor provocación en la calle, cuando ya no estás en la iglesia, a la menor provocación te sale lo de la carne. Ya la espiritualidad se fue.
Y yo veo mucha gente en la iglesia que llega con esa aura, ay, la más espiritual, la más cristiana, pero tienen amargura por dentro y te lo demuestran con tú verle el rostro, que ni tan siquiera sonríen. Tú lo notas. Cuando tú ves que solamente saludan al amigo o a la amiga, a los más cercanos, y los demás no sirven, no valen nada para ella o para él, ya tú sabes que esa persona no tiene nada de cristiana por dentro. Va a la iglesia solamente por diversión, por divertirse. Y a veces hasta los ponen de maestros y maestras, los pastores en la iglesia. Los ponen para que ayuden. Pero cuán preparados o cuán preparadas están espiritualmente. Es la pregunta. Y ya por último, para terminar, yo le pido a los pastores y a las pastoras que tengan cuidado con lo que hacen en sus iglesias. Muchas veces usted cree que está haciendo algo bonito y llamativo para la congregación, cuando es algo que se convierte en la apostasía. Y en la iglesia se adora, se alaba, pero no se va a bailar ni merengue ni salsa. Usted no puede bailar en la iglesia como se baila en el mundo. Usted está bien equivocado y bien equivocada. Lea la palabra. Danzar y alabar en la iglesia es muy distinto. Es muy distinto al baile que se hace en el mundo. Cuando se baila merengue, bachata, salsa, reggaetón. Que yo estoy en contra de que esa música se toque en la iglesia. Porque le das armas al enemigo para que el espíritu de la carne se manifieste y empiece a bailar como si estuviera a bailar bachata, va a bailar merengue, que es la música de Dios, pero la bailamos aquí. No. La música tiene que ser ungida para uno sentirse ungido, para uno irse en un viaje de comunicación directa con el Señor, con música ungida. No música de heavy metal, ni de merengue, ni de salsa, ni de reggaetón. Está bien que tienen que traer a la juventud, pero no la puedes atraer con esa música y ese modo de diversión en las iglesias. Así que Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Comparte el video, comparte nuestro canal de YouTube, porque este video solamente lo vas a ver aquí en YouTube. En nuestra página de Facebook no lo vas a ver. Sígueme en mis redes sociales también, en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Que la paz del Señor esté contigo en todo momento, a pesar de que estés atravesando por una crisis, por una dificultad, por un problema, por una angustia, por una aflicción. No importa lo que estés atravesando, que la paz de Dios siempre esté contigo para que tú puedas hacer un ente de cambio de carácter y actitud en tu vida y contagies a muchos a tu alrededor. Que la pases bien y gracias por ver este video y excelente y maravillosas bendiciones para ti, para tu familia y para tu hogar.